En esta mañana, hermanos, voy a tratar una historia. Voy a hablar de una familia, no es el tema de la familia, pero sin duda nos vamos a identificar cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Algunos probablemente estamos en la edad adulta, algunos le llaman la tercera edad, otros son un poquito menores de los 40 años probablemente y otros todavía mucho menores después de los 20. Pero todos en algún momento nos vamos a identificar con esta historia. Y yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿cuántas veces usted se ha sentido solo, aprisionado y que pareciera ser que Dios no está con usted? Pudiera ser en la enfermedad, pudiera ser cuando hay un pleito, un conflicto entre la familia. Qué bueno que no dijo amén, eso indica que no hay pleito en la familia. Pero ¿qué sucede cuando algún hijo o una hija causa problemas, conflictos? Pero nos vamos a ir más allá. ¿Qué sucede cuando en nuestro corazón, hermanos, en algún momento tiene ira? Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en casa, usted habla y nadie le hace caso. Empieza a haber una provocación. O cuando usted está en la iglesia y de repente como que alguien no lo presiente usted o, o presume usted que la hermana o el hermano no lo miró con agrado. O que tal vez usted llega a pensar, el enemigo es tan astuto, que usted llega a pensar, yo siento que esa familia no le caigo bien. O la hermana o el hermano, siento que no le caigo bien. O quizás en algún momento, hermanos, en la familia, en casa, alguien dice, yo soy el que más trabajo y los demás no. O alguien tiene la mentalidad de que, no, es que papá, es que mamá tiene un preferido o una preferida. O es que en la iglesia el pastor siempre prefiere a alguien. O tal vez hay alguien de los que estamos sirviendo aquí, cada uno de los colaboradores, en algún momento no se siente apreciado por el esfuerzo que está realizando. O que de repente, en algún momento, las cosas no están funcionando bien en uno mismo. Porque hay cargas, o porque hay preocupaciones, o porque en el ambiente del trabajo, pues hay de todo. Es más, quiero suponer que en el ambiente del trabajo, en muchas ocasiones, hay calumnias. Hay quienes difaman, hay quienes menosprecian, hay quienes se burlan de uno. Oh, ¿cómo reaccionamos ante esa situación? Probablemente nos quitamos la coronita y le decimos, pues vamos afuera, ¿verdad? No lo sé. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en nuestros pensamientos cuando eso está aconteciendo en nuestras vidas? O cuando hay eso que acabo de mencionar en la iglesia. ¿Dios sigue estando en control? Una gran pregunta. Hermanos, estaba en la conferencia, estaba a punto de dormir
Recibo una llamada, no conozco el número. De verdad no tenía intenciones de responder a la llamada. Y entonces me dice, gracias por recibirme el mensaje, la llamada. Y me empieza a contar lo que sucede. En lágrimas me comenta lo que había en su familia. Había un pequeño conflicto que empiezo a recibir llamadas de parte de la familia, como que se pusieron de acuerdo o alguien supo o se dieron cuenta de que estaban entablando una conversación conmigo. No es en la iglesia, es alguien a quien conocemos, quienes apreciamos también al igual que ustedes, y un pequeño conflicto fuerte. Lo primero que les dije es que tanto se ama a Dios. ¿Y qué pasa por sus pensamientos en estos momentos? Ira, malos pensamientos, malas decisiones. Y en el transcurso del proceso de la llamada, hermanos, ahí está ya todos los involucrados. Y les dije, no vamos a contender, vamos a buscar una solución, pero no va a ser posible si ustedes no consideran el amor de Dios en sus vidas. Yo no sé cuántas cosas puede haber en nuestras vidas, cuántas cargas. Yo no sé qué me pudiera decir un padre, yo no sé qué me pudiera decir una madre, o yo no sé qué pudiera decir una hija o un hijo de lo que está aconteciendo. Pero quiero decirles, en todo momento, Dios está en control. Alguien hace algunas semanas, yo creo que 2 semanas, una de mis hijas estaba hablando por teléfono y escuché la voz. Y dije, pásamelo, pásamelo, pásamelo. No voy a decir si es hombre o es mujer, está en prisión ahorita. Yo le dije, le comenté, estamos orando por usted, Dios está en control y Dios le va a dar la fortaleza. Yo creo que de los que estamos aquí, ninguno ha experimentado una prisión. Yo no sé qué se sentirá, pero quiero decirle que probablemente hay pensamientos diversos en donde viene a la memoria probablemente los momentos agradables, el suceso del problema y probablemente la ansiedad de ya salir. Y pareciera ser que el que está en prisión por un día es una eternidad. Yo no sé qué se sentirá aquel que en una ocasión pudo caerse en una fosa o en una cisterna, pero probablemente sin poder salir está en medio de paredes solamente. Aún en medio de esta situación, hermanos, Dios sigue estando en control. Hace 4 días hemos estado orando siempre por el estado de Hidalgo. Había más de 45 familias fuera de donde nacieron, donde había una chocita probablemente o una buena casa,
un techo, donde había una cama, donde la familia se sentaba y comía juntos, y ahora estaban en el campo, con una lonita para dormir sobre la tierra y solamente con su ropa, por el solo hecho de tener una fe como usted y como yo. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensamiento vendría usted en su vida si pudiéramos nosotros trasladarnos a esas circunstancias que yo he mencionado el día de hoy? ¿Cuál de todas estas circunstancias le gustaría a usted experimentar? Voy a responder sin que usted me pregunte, pero probablemente todos afirmaríamos diciendo, yo no quisiera pasar por ninguna de esas circunstancias. Aún en medio de esas circunstancias, Dios está en control. Aun cuando en esas circunstancias no exista alguien quien esté con nosotros, no se tenga la solución en medio de la circunstancia, pero Dios sigue estando en control. En la palabra de nuestro Dios nos menciona tantas cosas que hombres buenos pasaron, que grandes familias enfrentaron circunstancias. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos relata la escritura de la palabra de Dios, aún mismo nuestro Señor Jesucristo nos relata todo el viacrucis que enfrentó para dar su vida por los pecadores como usted y como yo. Vamos a ver en esta tarde o en esta hora un hermoso pasaje que nos muestra cuán Dios es bueno. De los que estamos hoy en esta mañana, probablemente nos hemos visto frustrados con nuestros sueños, con nuestros planes. Algunos se frustran porque no alcanzan la profesión que deseaban o porque simple y sencillamente han perdido algo. En medio de lo que usted y yo perdamos, quiero reiterar, Dios sigue estando en control. Capítulo 37 de Génesis, por favor. Dice la escritura de la palabra de Dios, por motivos de tiempo voy a leer el verso 1, 2 y 3. Y dice de la siguiente manera, por favor, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá, y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Verso 3 del capítulo 37, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Padre amado, te damos las gracias por darnos, Señor, un día más y muchas bendiciones en el transcurso de esta semana. Gracias por la fidelidad de tu pueblo. Te rogamos, mi Dios, que por favor nos ayudes a entender y comprender el mensaje. Te ruego, oh Espíritu Santo, que obres en nuestras vidas, nos permitas, Señor, ser edificados,
y nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Y salir recordando, Padre, que en todo tiempo eres bueno y sigues estando en control de nuestras vidas, aun a pesar que estemos en el desierto, aun a pesar, mi Dios, que el mundo pueda estar en contra de nosotros. Por favor, ayúdanos a comprender el mensaje de esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, que por favor usted ahí en casa pudiese leer esos pasajes, capítulo 37, 39, 40 y 50 del del libro de Génesis, para comprender un mensaje en la historia de esta familia y sobre todo en la vida de un hombre. Esta historia, sin duda alguna, hermanos, reflejará o es un reflejo de lo que cada uno de nosotros individualmente podemos enfrentar en la vida y que sin duda alguna podemos identificarnos, en algún momento en cada uno de nosotros. Esta historia, dice la escritura, que nos narra Jacob, era un hombre que Dios había bendecido grandemente y también lo había hecho con hijos y también lo había hecho, hermanos, con una familia numerosa. Ahora, nosotros probablemente ya estamos batallando para tener 12 hijos, pero probablemente nuestros ancestros, hay linaje en nuestras familias que probablemente tuvieron entre 8, 9, 10, 11, 12 hijos, no lo sé. Yo conozco una familia que tuvo 17 hijos. 17 hijos, impresionante. Yo no sé de qué manera podía sostener a la familia, pero es impresionante. Todos a lo mejor batallamos cuando éramos 1, 3, 5, 7 en la familia y algunos dicen, entre más grande sea la familia, más acomodados están. ¿Y por qué acomodados, pastor? Porque pues todos pegaditos ahí, ¿verdad? No hay recámara separado. Todos al contrario, ahí están. Antes no había recámaras específicas para mamá o papá o los hijos, todos ahí amontonados estábamos. Bueno, usted no pasó eso, ya me di cuenta que usted no pasó eso, pero podemos darnos cuenta que, hermanos, Jacob tenía 12 hijos, 12 hijos, de la cual José, hermanos, tenía una característica que solamente su padre y su madre podían ver y en la que los hermanos provocó, hermanos, en cierta manera, un celo entre ellos. Y dice la escritura que sus 11 hermanos empezaron a tener diferencias con José, este joven de 17 años que apacentaba las ovejas. Y entonces José, en el verso 2, dice la escritura, que va a su padre y le dice, padre, papá, mis hermanos están en contra mía. Mis hermanos no me quieren. Mis hermanos siempre tratan de hacerme la vida imposible. ¿Alguien le está haciendo la vida imposible en esta mañana? Bueno, en esta mañana no. ¿En la vida? Probablemente hay alguien. Y dice la escritura que en este término los hermanos difamaban y calumniaban a José, de manera que, hermanos, ya José empezaba a estar intrigado porque no estaba a gusto, no estaba contento. Cuando comían, sus hermanos empezaban a menospreciarle o probablemente empezaban ahí a tratar de provocar cierta situación que José, aún en medio de la circunstancia, la Biblia no nos dice cómo era su reacción en la juventud de él, pero podemos ver que José, al igual que Jesús, cuando era interrogado, burlado, golpeado, no decía nada. Y dice la escritura que después, en medio de la con su padre,
su padre le regala una túnica. Y en el verso 4 y 5 dice la escritura que sus hermanos le empezaron a aborrecer más y más aún. Eso significa que entonces ya empezaba a haber un conflicto entre ellos y que eso, hermanos, provocaba en la vida de José, sin lugar a dudas, hermanos, pues una intriga muy fuerte. Ahora, ¿cómo se sentiría usted o cómo se siente usted cuando alguien está en contra de usted? Cuando alguien le menosprecia, cuando alguien no le saluda. Mire, puede ser que en casa no pase nada, pero ¿qué sucede cuando es en la iglesia? Alguien no le saluda. Pues ¿qué se traerá la hermana o el hermano o el pastor? Pues ¿qué se cree? Yo no sé qué pasa por nuestra mente, pero probablemente todos en ese momento tenemos alguna opinión en contra de alguien. Ahora, nos gusta que nos saluden, nos encanta que nos tomen en cuenta, pero ¿cuál es la reacción cuando alguien no le saluda? ¿Cuál es la reacción cuando el esposo llega y no le dirige la palabra, hermanas? Bueno, no me conteste. ¿Cuál es la reacción cuando el esposo está ahí entretenido y llega la esposa y no dice nada? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Y ahora qué le picó a ella? O al esposo, ¿verdad? ¿Qué le picó a este? Pues ¿qué tiene? Y empieza a haber sin duda alguna una serie de conflictos. Imagínense que el pastor llega, no se voltea y, hermanos, no le toma en cuenta a usted. ¿Qué es lo que pasa por su mente? Hermano, el diablo es tan astuto que empieza a trabajar y empieza, hermanos, a sembrar malos pensamientos. Y entonces nos damos cuenta que en base a esto, hermanos, hay una reacción en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la escritura nos menciona que, hermanos, esto es algo que nosotros deberemos de cuidar, no solamente en nuestro hogar, sino aquí en la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos como José lo fue y que tenemos, hermanos, que hacer algo. Dice la escritura que José fue a su padre y le dijo, Padre, mis hermanos. Ahora, nosotros tenemos un padre y se llama Jesús. Cuando alguien en la vida, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, usted nota algo así, tenemos un padre. Aun cuando nosotros no podemos verle, no podemos entablar una conversación, sabemos que hay un Padre en la cual Él nos escucha. Y algo que dice la escritura que Jacob meditaba precisamente en eso. Entonces vemos que, hermanos, es importante cuidar esta situación, porque cuando eso ocurre en la iglesia, ¿sabe qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede como decisión? Es que muchos dejan de venir, muchos se van de la iglesia, muchos, gracias a Dios, se van a otra iglesia y se siguen congregando, pero la mayoría de ellos regresan al mundo y empiezan a hablar no solamente de la iglesia, sino de cada uno de los hermanos. Ahí vemos la familia de Jacob. Yo no sé cuántas veces entre los hermanos discutieron. Yo no sé cuántas veces por ahí probablemente empezaron los intercambios de pensamientos. Pero algo que nosotros podemos ver es que había un problema en la familia. Estamos hablando de una familia que Dios amaba, que Dios había bendecido al padre, que Dios había prometido de ese padre una nación, que Dios había mirado a esa familia como una potencia que espiritualmente debía de
sobresalir. Ahora, note esto. Algo que quiero puntualizar es que en muchas ocasiones la mayoría de los problemas surgen en casa, surgen en una iglesia, surgen en uno mismo. José era un hombre que a pesar de la edad que tenía, a pesar de la capacidad que Dios le había dado, o el don que Dios le había dado, era un hombre que había o logró tener muchos sueños, pero que tuvieron que pasar muchos años para que eso aconteciera. Y notamos que, hermanos, sus hermanos, con el paso del tiempo, se volvieron más resentidos, más envidiosos, se amargaron, de tal modo que, hermanos, ellos empezaron a planear la muerte ¿de quién? De José. ¿Cuántos hermanos quisiera uno en la familia así? ¿Usted quisiera un hermano así, una hermana así? Hablando de la carne. No, dice uno, pues ¿para qué quiero hermanos así? Ahora, en la iglesia, Dios nos libre de que en algún momento pudiera ocurrir esa circunstancia, hermanos, y que pudiésemos tener un hermano o una hermana así. Ahora, en el capítulo 6 y 9 del capítulo 37 nos habla de los sueños que este hombre empezó a tener, y nos dice la escritura que el primero de ellos es que él ataba unos manojos, o ellos ataban unos manojos en medio del campo, y los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia él, y dice la escritura que sus hermanos empezaron a tener una reacción, y en el verso 6 dice, ¿tú reinarás sobre nosotros? Una pregunta. Y posteriormente nos dice la escritura que el segundo sueño, en el verso 9, dice que fue que el sol y la luna, que representaban sus padres, y 11 estrellas, que representaban sus hermanos, se inclinaban ante José. Y también viene una frase y dice, ¿acaso nos postraremos en tierra ante ti? Ahora, probablemente, hermanos, hay algo que humanamente podemos nosotros preguntarnos. Si usted sabe o conoce o se da cuenta que alguien no le aprecia, que alguien no lo estima, que alguien probablemente siempre está atacándole, le está menospreciando, ¿usted iría y le confiaría sus planes en la vida? Probablemente no, ¿verdad? Siempre decimos, mejor de lejecitos, ¿verdad? Mejor de lejos. José, hermanos, esto nos hace notar que José no había, hermanos, una pizca de remordimiento ni de malos pensamientos en el corazón de él. Con humildad iba y comentaba a sus hermanos, a su padre, lo que los sueños que provenían de nuestro Dios le impartía. Y entonces, hermanos, ellos en lugar de ver cómo Dios podía obrar en la vida de José, dice la escritura que se enojaban más y más. Ahora, quiero que entendamos unas cosas, hermanos. En la Biblia, Mateo capítulo 15, verso 19, nos dice la escritura que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y note la frase, los falsos testimonios, las blasfemias. Falsos testimonios en contra de José, no uno, sus 11 hermanos. Ahora, la escritura dice que iba en aumento el menosprecio, iba en aumento los malos pensamientos, iban en aumento, hermanos, las maquinaciones del corazón de sus hermanos. A tal grado que dice la escritura
que, hermanos, estos hombres empezaron a planear en contra de su vida. Ahora, cada uno de nosotros hay un enemigo que día a día está detrás de nosotros. Está con el esposo, está con la esposa, está con los hijos, está en muchas ocasiones entremetiéndose en la iglesia, con malos pensamientos, con falsos testimonios. Ahora, el enemigo siempre va a tratar con esos conceptos de menguar nuestra fe, de menospreciar el tiempo que tenemos que pasar con nuestro Dios, de estar orgullosos de estar, hermanos, sirviendo a un Dios vivo. El enemigo nunca va a llegar contento, siempre llegará enojado. Siempre tratará de llenar de orgullo sobre nosotros para no permitir que la humildad nos ayude en nuestras vidas. Ahora, la pregunta sería, amada iglesia, ¿alguien está enojado en contra de usted? ¿Alguna vez en su vida Dios le ha permitido a usted pasar por esta situación? Si Dios le ha permitido, ¿qué es lo que pasa por su mente en ese momento? Usted piensa, Señor, ¿dónde estás? O viene a su mente y dice, Dios me está haciendo madurar. Yo no sé qué pasa por su mente, pero probablemente todos estamos ahí. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué está ocurriendo? No lo sé. ¿Qué pasa por su mente? Pero una de las cosas que yo puedo asegurarle, en cada circunstancia de la vida, aun cuando no la entendamos, Dios nos está haciendo madurar. El niño pequeño, si usted no lo deja caminar, no va a aprender a caminar. Es más, a través de los golpes, eso lo entenderán más las madres o nosotros los padres, entre más lo dejemos caminar y se caigan, se darán cuenta que eso les ayudará a poder ser más inteligentes para poder caminar. Hermanos y hermanas, ¿qué sucede cuando usted está en alguna situación? ¿Se enoja o le da gracias a Dios? Ah, qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué reacción tiene usted ante una circunstancia adversa? Nosotros podemos estar bien contentos cuando estamos en bonanza, cuando todo está bien, cuando no hay enfermedad, cuando no hay necesidad, cuando todo está en bonanza. Es más, me atrevo a pensar, ojalá y esté equivocado, ni gracias damos a Dios. Ahora si lo hacemos, qué bueno. Pero ¿qué sucede cuando, hermanos, enfrentamos una difícil situación? ¿Se enoja? ¿O usted ora y le dice a Dios, Señor, gracias porque me estás permitiendo pasar por esta situación y Señor, voy a ver la salida a través de ti? ¿Qué pasa por su mente? Yo no lo sé, pero quiero decirle una cosa. Dios permitió que estas cosas sucedieran en la vida de José. Dios permitió que la maldad que tomarían los hermanos de José impactaran o pudieran ir en contra de José. Ahora, es una frase que acabo de mencionar que de repente no lo entendemos porque queremos lo mejor, pero no sabemos discernir entre lo que nos hace madurar. Pero yo quiero decirle,
una cosa, que aun cuando la maldad de sus hermanos de José, Dios seguía estando en control de la vida de José. Ahora José, más adelante dice la escritura, porque menciona la escritura que hermanos, sus hermanos iban enojándose más y más. ¿Usted puede traer a la memoria una persona enojada? ¿Recuerda a alguien quien se enojó hasta se transformó? Malas palabras, malos pensamientos, muchas cosas. ¿Usted lo recuerda? Puede ser que en algún momento en la vida. Ahora, José, debido a los malos pensamientos de sus hermanos, en conjunto, no lo mataron, pero lo metieron en una cisterna. Sí, el objetivo era que muriera. ¿Qué pensaría José en medio de la cisterna? Yo no sé qué pensaría José. Aun cuando José se encontraba en un momento en el que él no tenía el control, pero Dios sí estaba en control. Aun cuando José, la Biblia no nos dice las horas, pero hermanos, sin lugar a dudas fueron angustiosos. Aun cuando sus hermanos estaban pecando contra él, al mismo tiempo Dios estaba ejecutando su plan. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Nosotros siempre, hermanos, nos basamos bajo la lógica, bajo el razonamiento, pero Dios no trabaja así. Nosotros tal vez siempre queremos que todo esté específico y que siempre se logre el objetivo, pero ya casi realizado. Pero Dios no trabaja así. Dios estaba ejecutando su plan aun cuando José no lo sabía. Y probablemente José se estaba preguntando, Señor, ¿cuándo se cumplirán mis sueños? Ahora, pensemos en una cosa. Vamos a basarnos un poco en nuestra generación. ¿Qué piensa un joven a esa edad? Cuando parece que todo le sale mal. Ahora, déjeme decirle una cosa, que probablemente puede haber muchos malos pensamientos, pero ¿qué sucede en la vida de un joven cuando empieza a sobresalir, cuando la fama empieza a llegar en su vida, cuando las puertas se abren, hay un buen sueldo, cuando empieza a haber una asociación de amistades en la cual poco a poco se va alejando de Dios y que al final probablemente termina con buenos pleitos y luego terminan probablemente con malas asociaciones y se alejan de Dios y muchas veces terminan desmoralizados o terminan probablemente con una mala decisión. Y a veces se piensa, ahora quiero decirle que el diablo puede abrir puertas. Recuerda usted cuando se presentó ante Jesús, dice, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo, te daré todo. Hermanos, José no sabía lo que estaba ocurriendo. Probablemente se preguntaba, ¿qué está ocurriendo con mis sueños? Pero sus hermanos en el verso 11, quiero que lo notemos, por favor, dice la escritura, y sus hermanos le tenían envidia, y dice algo, mas su padre meditaba en eso. Ahora vemos que ese resentimiento, que esa envidia, ahora, la envidia es un resentimiento como un veneno que conduce al ser humano a la amargura, a la ira, a los celos, incluso al homicidio. La pregunta sería, ¿conoce usted a alguien así? La envidia surge cuando alguien tiene algún deseo
que no lo tiene. Y se dice que la envidia es un sentimiento que ha estado presente a lo largo de la historia de la vida humana y según la Biblia tiene consecuencias devastadoras, escuche, para el alma. Debido, hermanos, al pecado de los hermanos de este hombre, José, que está en medio de una cisterna, lo vemos, hermanos, probablemente con diversos pensamientos en su corazón. Probablemente José estaba pensando, ¿por qué Dios me permitió unos hermanos así? Si mi padre es muy bueno, si mi madre es muy buena, si yo sé que Rubén tiene estas características y por qué se dejó dominar por otros. Y probablemente empezaba a analizar la vida de todos y cada uno de sus hermanos. Pero notemos algo. Sus hermanos en el verso 18 conspiraron contra él para matarle. Y luego en el 20, una vez más se repite la frase, dice, matémosle. Y entonces empezaron a llevar su plan, le quitaron la túnica y posteriormente, hermanos, lo meten en la cisterna, matan ahí un animalito y lo rocían en medio de la túnica, se lo presentan a sus padres y vemos, hermanos, que ahora en medio de la cisterna una vez más es sacado y pasan unos hombres y lo venden a los ismaelitas. Y luego los ismaelitas llegan a Egipto y hermanos lo vuelven a vender ahora con Potifar. Ahora quiero decirle, hermanos, ahí aún las cosas no mejoraron en la vida de José. ¿Cuántos procesos pasó la vida de José? En la cual yo quiero, ya no me va a dar tiempo, pero yo quiero concluir diciendo lo siguiente. José, vemos en la escritura de la palabra de Dios, aun cuando no podía ver a Dios, aun cuando todos estaban en contra de él, cuando anhelaron quitarle la vida, cuando fue menospreciado, cuando parecía ser que el regalo que había obtenido de su padre era lo único que iba a tener, se lo quitaron. En otras palabras, no tenía nada, ni familia, ni consejo, su padre ausente y todos sus hermanos en contra de él. Solamente tenía a Jehová de los ejércitos, que parecía ser que Dios estaba lejos. Pero sin embargo, en el capítulo 39 dice algo interesante. Mas Jehová estaba con José. Cabezas bajas, ojos cerrados. Hermano y hermana, amada iglesia, no sé cuándo fue que a partir de las cosas mejoraron o empeoraron en su vida. Yo no lo sé. Pero yo quiero decirle que cuando llega el momento en que las cosas empeoran, vayamos a nuestro Padre. Cuando todo el mundo está en contra de nosotros, vayamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo parece ser que está perdido, Cristo sigue siendo la solución. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nunca ha dejado de estar en control. José fue a su padre. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, que nos ilumina, que nos enseña y que nos guía. Tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es venir a los pies de Jesucristo. Cualquier cosa que esté en contra de nosotros, que esté fuera de nuestras manos,
Cristo puede hacer la diferencia. Ya sea el corazón, los malos pensamientos, las circunstancias adversas, cualquier situación, Dios no ha dejado de tener el control. Dice en el capítulo 39, mas Jehová estaba con José. Dios sigue teniendo el control. Nunca ha dejado de tener el control. Yo quiero mañana orar por usted, por su familia, por su corazón, por usted, que probablemente como padres hemos enfrentado diversas circunstancias o probablemente tenemos una carga por alguien a quien conocemos o probablemente la carga puede ser que está en nuestro hogar o probablemente la carga puede ser que esté en la iglesia. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con nuestro Dios? ¿Sigues amando a Jesús como cuando le conociste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor Jesús, Señor Jesús, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que en una circunstancia, en lugar de quejarte, fue a Dios y le dio las gracias? ¿Cuándo fue la última vez? Mas Jehová estaba con José. Una de las hermosas promesas que Jesús mencionó fue, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te sientas solo. No permitas que el enemigo en una circunstancia difícil te diga, ¿dónde está Dios? Si tú fueras su hijo, su hija, ¿por qué Dios no está contigo? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera en tu vida? No permita que eso taladre su corazón. No permita que eso mengüe la fe de usted. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros. Aun cuando no logremos ver nuestros objetivos, Dios sigue estando en control. Voy a pedirle que ustedes de su corazón, a partir de hoy, usted lleve en su mente que Dios nunca ha dejado de estar en control, aun cuando no mejoren las cosas, aun cuando pareciera ser que las bendiciones son a cuentagotas. Dios sigue estando en control. Vamos a orar. Yo le pido a que en esta mañana usted ponga en las manos de Dios cualquier circunstancia. No se vea aprisionado por esos sentimientos encontrados. No se vea aprisionado por ese menosprecio. No se vea aprisionado por esas burlas, por esas calumnias, por esas difamaciones que están destruyendo su alma y su comunión con Cristo. Vamos a orar y pidámosle a Dios que traiga paz a nuestro corazón y le podamos servir mejor a nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, te doy las gracias por tu misericordia y por el valor que nos has dado. Tu palabra dice que, Señor, somos de alta estima ante tus ojos. Tu palabra nos dice que, Señor, te angustias cuando nosotros enfrentamos una situación. Tu palabra nos dice, mi Dios, que siempre estás al cuidado de nosotros, aun cuando no te veamos,
aun cuando físicamente no podamos sentir. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí están las familias. Aquí está papá, aquí está mamá, aquí está una hija, un hijo. Aquí hay varias familias. Señor, te ruego, Padre amado, que bendigas la vida de tu iglesia, de cada familia, de cada integrante, Señor, de cada familia. Bendigas a un humilde servidor. Señor, no somos dignos de ser escuchados ni de ser bendecidos, mas en tu infinita gracia, en tu soberanía, en tu bondad, siempre, Señor, estás con nosotros. En los méritos de Cristo Jesús, le suplico que bendiga cada familia, que obres en cada corazón, en cada señorita, en cada joven, en cada mamá, en cada papá, Señor. Siga usando sus vidas. Permítanos, Señor, seguir siendo la luz en medio de las tinieblas. Permítanos, Señor, seguir con ese mismo amor que cuando, Señor, nos encontraste. Padre, te ruego, por favor, que bendigas nuestras vidas. No permitas que nuestra alma sea destruido, Señor, por medio de las calumnias y caigamos, Señor, en la amargura. Padre, viniste para perdonarnos, liberarnos de toda la clase de cadenas, Señor, que había puesto Satanás en nuestras vidas. Ahora somos libres, ahora somos tus hijos. Padre, te ruego, por favor, tu bendición en nosotros. Humildemente te suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.